Saludos a los hermanos y a las hermanas con la paz del Señor en este día. Le doy gracias al Señor por poder tener la oportunidad, amén, de poder compartir la palabra con ustedes. Sin tomar más tiempo, queridos hermanos, queridos amigos, voy a estar invitando a abrir la Biblia, amén, en el libro de Amós, capítulo 5, versículo 1 al 4, vamos a estar dándole lectura a la palabra del Señor. En el libro de Amós, capítulo 5, versículo 1 al 4, amén. La versión de la Biblia que vamos a estar leyendo mientras los hermanos y amigos van buscando es la Reina Valera 1960, amén. Reina Valera 1960 se encuentra en el libro de Amós, amén, la oportunidad que nos da el Señor de poder oír la palabra en este día. Así que bien, hermanos, vamos a leer la palabra del Señor, libro de Amós, capítulo 5, versículo 1 al 4, la palabra del Señor dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oíd esta palabra que yo levanto para lamentación sobre vosotros, casa de Israel. Cayó la Virgen de Israel, y no podrá levantarse ya más. Fue dejada sobre su tierra, y no hay quien la levante. Porque así ha dicho Jehová el Señor: la ciudad que salga con 1000, volverá con 100, y la que salga con 100, volverá con 10, en la casa de Israel. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Amén y amén a la palabra del Señor. Vamos a orar, querido hermano, en esta mañana, teniendo la oportunidad para que el Señor pueda hablar a nuestra vida. Amén, vamos a orar para que sea el Señor el que nos pueda hablar en esta hora. Padre, en tu presencia estamos, Señor amado. Queremos darle gloria, Señor amado, y honra a ti, Señor. Queremos pedirle, Padre, en esta hora, Señor amado, que seas tú, Padre, que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que pueda hablar, Señor, a nuestra vida, Señor. Que no haya palabra de hombre ninguna, Padre, en esta hora, Señor, sino que seas tú, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, le pedimos que tú puedas hablar, Señor, a nuestra vida, Padre. Gracias le damos, Señor. Siervo inútil somos, Señor, pero sabemos, Padre, que somos como el barro en las manos del alfarero, Señor. Pon palabras, Señor amado, en nuestra boca, Señor. Que seas tú, Padre, el que pueda hablar, Señor. Gracias le damos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, queridos hermanos. Bien, hermano, como hemos leído, amén, en esta oportunidad, la palabra en el libro de Amós, una palabra que el Señor estaba hablando ya al pueblo de Israel, amén. Una palabra que por ahí parecía dura, difícil en aquel momento, ¿no? Como ya hablaba el Señor y le decía: cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse ya más, amén. Una palabra que en el cual el Señor reveló, amén, al profeta Amós. Aquel hombre el cual el Señor le dio visiones a causa del pueblo, amén, a causa de lo que estaba pasando en Israel en aquel momento. Un pueblo, querido hermano, que ha servido al Señor desde los comienzos, amén. Cuando allí ya el pueblo, el Señor lo había libertado de Egipto, amén, cruzando el Mar Rojo, utilizando allí a su siervo Moisés para poder darle la libertad al pueblo. Un pueblo en el cual se agarraba firme de la mano del Señor, le podía dar gloria y honra, podían buscarlo al Señor Jesucristo, a nuestro Dios. Pero era un pueblo rebelde, querido hermano, un pueblo que aún así, con todo lo que el Señor había hecho, este pueblo hablaba mal, se quejaba, renegaba a veces y le preguntaba a Moisés, o a este pueblo mismo le decía a Moisés: ¿por qué el Señor nos sacó de la tierra de Egipto? Pero en el libro de Amós podíamos leer, querido hermano, cómo el Señor ya hablaba. Amén. Cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse ya más. Decía: fue dejada sobre su tierra, no hay quien la levante. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel seguía, hermano, en esta condición. El pueblo de Israel en el libro describe, amén, cuando el profeta ya hablaba al pueblo en este tiempo. El pueblo de Israel ya se estaba alejando, amén, a través del reinado de Usías. Este joven que había tomado a los 16 años su mandato, describe la palabra del Señor en lugar de su padre, que había pasado mientras él seguía los consejos del profeta, de aquel siervo que estaba a su lado. ¿Qué era lo que pasaba, hermano? Él podía seguir adquiriendo cosas, podía ser de bendición, podía tener riqueza, su reinado fue creciendo. Pero pasó algo en este hombre, pasó algo ya a través de su reinado. Cuando él adquirió esas riquezas, amén,
él empezó a alejarse del Señor, se empezó a engrandecer cada vez más. ¿Y qué fue lo que pasó? A causa de lo que él ya había hecho, a causa de que él se empezó a alejar el pueblo. El pueblo empezó a servir nuevamente a dioses, empezó a adorar, empezó a hacer cosas que no le correspondía hacer. Y la condición de Israel no era buena ante los ojos de Dios. Un pueblo que se apartaba, amén. Un pueblo al cual lo podíamos ver, queridos hermanos, que podían ser llevados en cautiverio. Dios le había hablado muchas veces al pueblo de Israel. Dios le habló, podíamos ver, hermano, que hasta puso su mano para que las plagas que él tenía allí, la langosta, no lleguen a ser. Amén. Dios se arrepintió en aquel momento porque el profeta había orado ante la presencia del Señor. Y Dios podía hablar, hermano, y decía: oíd esta palabra que yo levanto para lamentación sobre vosotros. Para lamentación, amén, describe la palabra. Lamentación sobre vosotros, casa de Israel. Cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse ya más. Fue dejada sobre su tierra. No hay quien la levante. No había quien la levante a la tierra de Israel. No había quien levante al pueblo de Israel en aquel momento. No había quien levante. Porque era grande sus pecados, eran grandes, abominable a los ojos del Señor. Era grande lo que estaba haciendo, no podían tener comunión con el Señor, hermano. Porque Dios no puede habitar en un lugar, no puede habitar en una casa desordenada, no puede habitar en la presencia misma de un hombre, hermano. Allí la presencia del Señor no puede habitar en un lugar donde hay pecado. Dios es orden, su Espíritu Santo es orden, amén. Y no puede estar en el lugar donde está sucio. No puede estar en un lugar, querido hermano, donde la casa no está ordenada. El Espíritu Santo del Señor no puede morar. Su presencia no puede estar en aquel lugar. Y aquí es lo que vamos, hermano, con esta palabra. El Señor hablaba y me decía, a través de esto, querido hermano, que es tiempo ya, hermano, porque primeramente me habló a mí. Y sé que el Señor está hablando a tu vida, querido hermano, querido amigo. Es tiempo ya, dice el Señor. Es tiempo ya que se vuelvan a mí nuevamente. Es tiempo ya que dejen ya un poco la idolatría. Es tiempo ya que dejen las cosas que te alejan de mí. Pueblo de Israel, pueblo mío, te dice el Señor en esta hora, como había hablado el pueblo de Israel. Hoy también te habla a ti, querido hermano, porque somos parte, somos pueblo del Señor. Somos pueblo del Señor Jesucristo, amén. Somos hijos del Señor. Querido hermano, estamos conformando el mismo cuerpo y hoy el Señor nos está hablando. Es tiempo ya que dejemos un poco, hermano, lo que nos está apartando. Es tiempo ya que empecemos a orar, que empecemos a buscarle, cada día más, porque su venida está pronta. Su venida está pronta y en esta condición, querido hermano, el Señor no podrá hacer lo que Él quiere con tu vida. En esta condición en la que estamos a veces, si el Señor viene y no estamos firmes y agarrados de su mano, ¿qué es lo que pasará? Nos quedaremos, hermano, porque el Señor viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Eso es lo que viene a buscar el Señor, un pueblo que esté sin mancha y sin arruga. Siento la presencia del Señor, hermano, en esta hora. El Señor viene a buscar a su pueblo, hermano, y no quiere buscar un pueblo como en ese entonces había allí en el pueblo de Israel. Pero hay algo, hermano, hay algo que el Señor nos dice. Hay algo que el Señor quiere en esta hora, hermano. Porque así como el Señor le habló y le dijo, ¿quién podrá levantar a ese pueblo, hermano? Dios tiene preparado todo en cada momento. Dios tiene todo preparado porque no iba a dejar a su pueblo allí. No iba a dejar a su pueblo allí tirado, hermano. No iba a dejar a su pueblo prisionero del pecado como en el tiempo de Egipto. No iba a dejar que su pueblo esté esclavizado allí a través de Egipto. No, el Señor escuchó el clamor. El Señor escuchó. Y así cuando su pueblo se arrepintió, querido hermano, y así como en esta hora, hermano, te digo que si tú te arrepientes, hermano, el Señor vendrá. Cristo vendrá, querido hermano, te levantará de esa situación en la que estás. Así como rescató al pueblo de Israel, así el Señor te levantará. No dejará que te encuentres tirado en aquel lugar, en aquel pozo, querido hermano. En esta hora es tiempo ya de levantar nuestras manos y decirle al
Señor, sácame, Padre. No quiero más continuar en esta situación. No quiero más continuar como estoy, Señor. Ayúdame, reconozco, Padre, que he fallado. Cristo, querido hermano, vino para salvarnos. Para eso vino el Señor, para salvarnos. ¿Quién podrá levantarlo? Decía, amén. Cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse ya más. No hay quien la levante, no había quien la levante, no había quien levante a ese pueblo. Pero hoy podemos darle gloria y hoy podemos darle honra porque hay uno, hermano, hay uno que vino. Hay uno que vino, querido hermano, hay uno que vino para salvación de todos. Libro de Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4 al 5. Mire qué es lo que dice el Señor, hermano. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Amén. Gloria a Dios, a su nombre. A su nombre tenemos que darle gracias, a su nombre hay que darle gloria, porque en su nombre se doblan toda rodilla, en su nombre la presencia del Señor, hermano, está en esta hora. ¿Quién puede decir amén, hermano? Porque ante la presencia del Señor los demonios tiemblan, los demonios corren, no hay adversidad que en su nombre no puedan ser rotas, que no puedan ser concedidas, hermano. Cada petición que nosotros pidamos, dice el Señor, con que dos se pongan de acuerdo, yo estaré ahí, dice el Señor. Con que dos se pongan de acuerdo y le pidan al Padre en mi nombre, yo contestaré. Solamente pide que nos pongamos de acuerdo, hermano. Dos pide el Señor y allí estará Él. Pero pidiendo en su nombre, querido hermano, en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret, querido hermano, en el cual quiere que todos los hombres sean salvos. El Señor quiere que todos seamos salvos, queridos hermanos. Por eso en esta hora, en este tiempo, el Señor nos advierte que nos volvamos a Él, que dejemos lo que nos aparta, queridos hermanos, porque la venida del Señor está pronta la venida del Señor, y Él viene a buscar esa iglesia sin mancha y sin arruga. Amigo que estás escuchando, el Señor viene pronto, ya se está cumpliendo su palabra, no es mentira. Leemos la Biblia, hermano, y podemos ver las cosas que están pasando. Hay señales, hermano, que se están cumpliendo y podemos ver y podemos decir que sí, la venida del Señor está pronta, cada vez está más pronta, y por eso Dios nos habla en esta hora, hermano, que es tiempo ya, que levantémonos, que dejemos ya de lado eso es lo que nos está apartando y que vengamos a servirle, hermano. Es tiempo ya que vengamos a la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Quién es la verdad? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Quieres conocer la verdad? Ven, acércate. Deja eso que te está apartando ya, querido hermano. Es tiempo ya que vengamos a los pies del Señor, que no vengamos por los panes, por los peces, que no vengamos por una necesidad y luego ya no le sirvamos. Porque el Señor, hermano, nos trae con cuerda de amor. Sí, con cuerda de amor nos trae. Dios es amor, pero también es fuego consumidor, dice su palabra. Dios nos habla al pueblo de Israel en aquel tiempo, hermano. Dios le habló muchas veces le habló el pueblo del Señor. Muchas veces le habló, le mandaba a los profetas que hablen su palabra y que dice la palabra del Señor. Se tapaban los oídos, no querían escuchar lo que el Señor le hablaba. Y muchas veces está pasando eso en la iglesia. Cuando Dios quiere hablar a nuestra vida, cuando vienen los siervos del Señor a hablar. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces tal vez estaremos sentados en el culto, pero nuestras orejas están tapadas, hermano. Pero hoy en el nombre de Jesús de Nazaret, esas orejas, hermano, se abren. ¿Por qué? Porque Cristo quiere hablar a nuestra vida. El Señor quiere hablar a nuestra vida, queridos hermanos. Porque es tiempo ya, hermano, que empecemos, que podamos escuchar lo que Dios quiere hablar. Porque Él quiere que todos seamos salvos, que ninguno se pierda. Pero en esta condición, hermano, como el pueblo de Israel estaba, que echaba a los profetas fuera, que no le permitían entrar al pueblo como le pasó a Amós, lo echaban, lo alejaban, no querían escuchar lo que el Señor le mandaba hablar.
Pero hoy el Señor, hermano, hoy el Señor nos da la oportunidad un día más de poder escuchar su palabra, de poder escuchar que Él nos ama y nos ama de tal manera. En el libro de Juan capítulo 3 versículos 16 y 17 podemos ver de qué tal manera no ama el Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Amén. Porque no envió Dios al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Amén. Que sea salvo a través de Jesucristo que se hizo carne, el Verbo se hizo carne, Jesucristo hombre. Amén, decía la palabra del Señor. Un solo mediador entre Dios y el hombre es nuestro Señor Jesucristo, querido hermano. Aquel que vino a morir por muerte de una cruz. Libro de Deuteronomio dice y describe la palabra del Señor: maldito era aquel que era clavado y muerto en una cruz. Maldito aquel que era muerto en una cruz. Amén. No podía pasar la noche aquel clavado, decía el libro de Deuteronomio. Amén. En el libro de Gálatas podíamos ver y podemos describir también, querido hermano, como dice la palabra del Señor, y lo vuelve a decir: escrito está, maldito el que muere en una cruz. Pero había alguien, querido hermano, que no se le había echado pecado, y ese alguien era Jesucristo el Señor, ese mismo que vino por amor a ti y a mí, aquel que vino cuando ya todos te decían: no hay quien te levante, no hay quien te levante en esta condición en la que está. Como decía la palabra, no había quien levante a la Virgen de Israel, ya no había quien la levante de aquel lugar. Pero cuando nosotros estábamos tirados, el Señor dice: yo vine a buscar a lo más vil y a lo más despreciado. Cuando alguien decía: ya no vales nada, ¿qué es lo que hace? Mira esa condición. El Señor dice: yo te amo, acércate, ven a mí, yo he venido por ti. Yo he venido por ti, yo he venido a buscar a las ovejas, dice el Señor, aquellas que se apartan del rebaño, a ellas iré a buscar. Por eso Dios en esta hora no habla, querido hermano, porque el pastor, amén, nuestro pastor, Señor Jesucristo, amén, vino a buscar a las ovejas de su rebaño. Y si hay alguna oveja en esta hora, hermano, que se está desviando, que está saliendo del corral, hoy el Señor viene a hablar a nuestra vida, hoy el Señor viene a buscarte con amor, amén, con cuerdas de amor te traerá, amén. El Señor te quiere traer nuevamente, no quiere que te pierdas, porque Él vino para salvarnos, Él vino para que tú puedas tener la vida eterna, amén, y podamos darle gloria y honra ante su presencia, querido hermano. El Señor vino por amor a ti y a mí, entregando su vida, amén, pagando aquel sacrificio de morir como un maldito, decía en su palabra, pero no se le había hallado pecado alguno. Aquel que es 3 veces santo, nuestro Señor Jesucristo, querido hermano, aquel murió en una cruz, y esa cruz en la cual esa sangre caía y goteaba, en el cual antes decían: el maldito el que caiga, amén. Y si esa sangre tocaba tierra, querido hermano, inmunda sería aquella tierra. Pero vino alguien en el cual murió y ocupó esa cruz ante los ojos de todos. Era un maldito, ya no había nada que hacer. Pero para nosotros Él vino para darnos salvación, muriendo en esa cruz, colgado en ese madero. Y esa sangre que tocaba, querido hermano, el suelo, esa sangre que se derramaba del Señor Jesucristo, no era para decir inmundo, sino era para decir: eres limpio en la sangre de Cristo Jesús, el Cordero inmolado de Dios, que quita el pecado del mundo. Gloria a Dios. Santo sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esa sangre no era para decir: ya no hay nadie quien te levante, no hay nadie quien te levante. Esa sangre no fue para decir que era una sangre inmunda, sino que esa sangre era la que nos lava continuamente de nuestros pecados. Esa sangre que perdona cada uno de nuestros pecados. Esa sangre que vino para darnos vida, y vida en abundancia en Cristo Jesús. Esa sangre que vino para limpiarnos, hermano. Esa sangre que vino para sacarnos de donde ya no había más nada.
Cristo Jesús, hermano, dio su vida, virtió su sangre, amén, en ese madero, y todavía sigue fresca esa sangre, todavía sigue fresca la sangre de Jesús, hermano, todavía sigue fresca, porque esa es la que nos limpia día tras día, día tras día, amén. Y si nosotros estamos bajo la mano del Señor, si nos ponemos en aquel lugar que esa gota, una gota de tu sangre sobre mí, dice un corito, una gota bastaría para limpiar mi corazón. Esa gota, hermano, que caería sobre nosotros, hermano, que nos viene a limpiar, amén, continuamente. Esa es la que nos purifica, esa es la que nos ayuda, hermano, esa es la que viene a buscar al Señor para poder limpiarnos, para cuando Él venga pueda arrebatar a su pueblo sin mancha y sin arruga, amén. Pero si nosotros no nos arrepentimos, como dice el libro Proverbio, el que se aparta y confiesa hallará la misericordia. Pero si nosotros seguimos en esa condición, si no nos apartamos, si no confesamos, ¿cómo querrás encontrar salvación? ¿Cómo querrás? Escrito está, hermano, el que se aparta y confiesa hallará la misericordia. Dios es amor y Él nos está hablando en esta hora, hermano. En esta hora Cristo nos está hablando porque Él quiere que nosotros nos apartemos de eso lo que nos está haciendo mal, que nos apartemos de lo que nos aleja del Señor. Hay que poner en primer lugar a Cristo, hermano, en primer lugar al Señor, amén, en primer lugar al Señor, dejar un poco tal vez, un poco la diversión, aquello que nos aparta, amén, del Señor. No solamente un poco los celulares, televisores, como muchas veces se habla, o tal vez el Netflix que roba mucho tiempo. Muchas veces dejamos al Señor por fiesta, amén. Pero cuando nos pasan cosas, cuando el Señor no habla, empezamos a llorar, le empezamos a pedir. Pero ¿cuántas veces quiere que el Señor te hable? ¿Cuántas veces quiere que el Señor te hable? Si te habla una, dos, tres. Y si el Señor te habla con amor, el Señor también tiene su paciencia, querido hermano. Pero Dios es grande en misericordia, es tan grande en misericordia que cada día, amén, dice su palabra, su misericordia se renuevan hacia nuestra vida y nos da un día más de oportunidad y un día más de oportunidad para que nosotros podamos venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Dios quiere en esta hora, hermano, que nos acerquemos a Él, amén, que dejemos de un lado lo que nos está apartando y que vengamos a darle gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo. Estamos en el lugar indicado, en el día indicado, hermano, lo que el Señor nos quiere dar. Hermano, es tiempo ya que nos pongamos a servirle al Señor. Es tiempo ya que nos apartemos y empecemos a darle gloria. Hoy es tu tiempo, hermano. Hoy es tu día, amigo. Acércate, corre. Hermano, que estás aquí adorando, glorificando el nombre del Señor. Alaba, glorifica. Alaba y glorifica fuerte el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hasta aquí esta apertura, hermano. Espero que pueda ser de bendición. Me sigo encomendando a sus fieles oraciones. Amén. Dios bendiga a continuación.